Buenos días muchachos. Ahora les voy a explicar el último tema de la materia de cinemática de robots. Como ya vimos anteriormente, la cinemática directa se encarga de obtener la posición y orientación del actuador final o efector final respecto a los parámetros de las articulaciones, es decir, de la configuración del robot. O sea, los ángulos θ y las longitudes d. Bien. De esta misma manera, la cinemática diferencial se va a encargar de obtener la velocidad del actuador, la velocidad del actuador final, tanto velocidad lineal como velocidad angular, con respecto a las velocidades de las articulaciones. Resulta ser, para esto ambas van a estar en función de una cantidad llamada, de una matriz llamada jacobiano. El jacobiano en sí es una generación de la derivada. Hay una regla en las derivadas que vamos a escribir ahorita que nos dice lo siguiente. Si, por ejemplo, yo tengo una función que voy a llamar, lo voy a llamar c, por ejemplo, por coordenadas, ¿no? C, y esa función c, yo la tengo en función de, por ejemplo, K1 estando K1 en función del tiempo. Y no solamente es en función de tiempo, puede ser, solamente estoy proponiendo por dar un ejemplo que se asemeje a lo que vamos a hacer. Q2, que también está en función del tiempo. Q3, estando Q3 también en función del tiempo. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, no, la derivada de esto de c va con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada parcial de c respecto a Q1 por la derivada de Q1 respecto al tiempo más la derivada parcial de c respecto a Q2 por la derivada de Q2 respecto al tiempo más la derivada parcial de c respecto, bueno, aquí me falta poner 2, respecto a Q3, la derivada parcial de c respecto a Q3 por la derivada de Q3 respecto al tiempo. En el caso del robot, Q1, Q2 y Q3 van a ser nuestras coordenadas generalizadas. ¿Qué es? Pero alto. ¿Qué es una coordenada generalizada? Ese término no lo había mencionado. Bueno, una coordenada generalizada, las coordenadas generalizadas son los parámetros con los que podemos definir la posición y orientación de un objeto en el espacio. Es decir, para el caso de su robot,
serían son los parámetros. Por ejemplo, para un robot RRR, no importa si es puma o planar. Q1 va a ser teta 1, Q2 va a ser teta 2, Q3 va a ser teta 3. Para un robot RRP, sea esférico o sea escara, Q1 va a ser teta 1, Q2 va a ser teta 2, Q3 va a ser D3. Un robot cilíndrico, Q1 va a ser teta 1, Q2 va a ser D2, Q3 va a ser D3. Y así sucesivamente. Entonces, es esto, ¿no? Así quedaría lo del jacobiano. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas cantidades? Ahorita lo vamos a ver. Con los jacobianos. Entonces, esto va a explicar la forma que vamos a ver ahorita del jacobiano, que va a estar dividido en dos partes. El jacobiano lineal lo vamos a tomar de algo similar a esto. Y de hecho esto lo vamos a poder llegar a partir de la operación que vamos a ver. Ok. Resulta que tanto la velocidad lineal como la velocidad angular van a estar en función del jacobiano. Pero bien, este jacobiano lo vamos a poder dividir en dos partes. Una parte que vamos a llamar el jacobiano lineal, la velocidad lineal va a estar en función del jacobiano lineal. Y el jacobiano angular, las velocidades angulares van a estar en función del jacobiano angular, como podemos ver en las ecuaciones 3.28 y 3.29. Bien, para el jacobiano lineal, la velocidad, es decir, la derivada de p con respecto al tiempo va a estar en función de... Aquí lo que va a suceder es que cada una de estas, por ejemplo x, ok, vamos a decir esto con respecto a x, por ejemplo. Voy a limpiar el pizarrón para volverlo a poner, para que quede más claro. No, olvídenlo, no lo voy a hacer. Voy a borrarlo al viejo estilo. Bueno, ya que lo voy a borrar completo. Borro el pintarrón. Entonces, de esta misma manera, vamos a ver que de x, por ejemplo, en el caso de las velocidades lineales, pues van a ser posiciones. De x, si yo quiero sacar la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces yo lo que estoy diciendo es que necesito sacar la derivada respecto al tiempo de... Eso para posición lineal, ¿no? De x, de y de z. Pero resulta que tanto x como y como z van a depender de cada uno de los parámetros del robot. 1. Y cada uno de esos parámetros va a depender del tiempo. Va a estar en función del tiempo. Q1 respecto al tiempo. Q2 respecto al tiempo. Q3. Todos dependen del tiempo. De cada una de las coordenadas generalizadas, ¿no? Coma. Hasta llegar a
Qn, que sería el último grado de libertad, ¿no? Todos respecto al tiempo. Entonces aquí se cumple esa regla de la derivada. Lo volvería a poner, pero y es similar para y para z. O sea, esto lo voy a marcar como 3 puntos para decir que aquí se repite exactamente lo mismo de ahí arriba. O mejor como 3 puntos. Lo voy a repetir lo voy a poner con comillas. Con esto estoy diciendo que se repite lo mismo que está aquí arriba. Y en la z es lo mismo, ¿no? Todos van a depender de esto. Ok. Entonces, para cada uno de esos lo podemos ver como un parámetro. Así como vimos en la forma anterior, que era para una sola, que sería c. Podemos ver entonces, por ejemplo, y voy a poner para x, pero lo mismo aplica para y para z. Entonces vamos a poder ver que la derivada de x respecto al tiempo, la derivada de la posición respecto al tiempo, la posición en x respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de x respecto a q1 por la derivada de q1 respecto al tiempo más la derivada de x, la derivada parcial de x respecto a q2 por la derivada de q1 de q2, perdón, la parcial de x respecto a q2 respecto al tiempo, más, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada parcial de x respecto a qn por la derivada de qn respecto al tiempo. Esto lo podemos identificar de manera simple. Si nosotros prestamos atención, estos dos, si los viéramos como fracciones, esos dos se eliminarían y nos queda solo dx por dt. Mismo se repite aquí y mismo se repite aquí. Esa va a ser la parte intuitiva. Así es como lo vamos a ir definiendo. Entonces se aplica exactamente lo mismo si hacemos esto. Aplica lo mismo para y para z. Solamente tendríamos que cambiar es lo que está las x, sustituirlas por y o por z según sea el caso. Y por y o por z. Listo. Entonces, para esto, así es como vamos a entrar con la matriz jacobiana, con los jacobianos. Anos lineales. Ahora, vamos a volver a borrar esto.
Esto esperamos a que se borre. Entonces, podemos decir que la derivada de la posición del vector de posición, claro, respecto al tiempo, o sea, lo que son las velocidades lineales, x punto, que depende de t, y punto, que también depende de t, y z punto, que también depende del tiempo, de t, o sea, del tiempo, va a ser igual a una cantidad llamada al jacobiano lineal a una multiplicación de matrices. A ver, aquí lo estoy dibujando. Eso es la deriva parcial de x respecto a q1, deriva parcial de y respecto a q1, derivada parcial de z respecto a q1, aquí el espacio, derivada parcial de x respecto a q2, derivada parcial de y respecto a q2, derivada parcial de z respecto a q2. Y aquí pues vamos a dejar los 3 puntos para no extender tanto esta matriz. Es derivada parcial de bueno, aquí cabe mencionar que tanto x punto como y punto como z punto van a depender también de las velocidades generalizadas. Ahorita lo voy a definir como de las coordenadas generalizadas. De hecho, mejor borro eso. Se ve mal que ponga el tiempo solamente y no incluya también velocidades generalizadas y coordenadas generalizadas. Pero por el pequeño espacio que es esta pizarra digital, el de Google Jamboard, no me alcanza para poner todo eso. Ok. ¿Bien? No me gustó cómo dibujé la y. La deriva parcial de y respecto a qn derivada parcial de z
respecto a q n y esto multiplicado por el vector de velocidades generalizadas, es decir, las derivadas respecto al tiempo de los parámetros del robot. Q1 punto Q2 punto, no hubo un espacio, y así sucesivamente hasta llegar a Qn punto. Es decir, bueno, de nuevo, volviendo, para un robot RRR, de nuevo, sin importar si es puma o antropomórfico o planar, Q1 va a ser teta 1, Q2 va a ser teta 2, Q3 va a ser teta 3 y hasta ahí llega. Entonces, aquí tendría Q1 punto, teta 1 punto, teta 2 punto, teta 3 punto. Y aquí tendría derivada parcial de x respecto a teta 1, derivada parcial de x respecto a teta 2, derivada parcial de x respecto a teta 3, derivada parcial de y respecto a teta 1, derivada parcial de y respecto a teta 2, y así sucesivamente. Y aquí pues x punto, y punto, z punto. Bien, con esto ya tendría el vector de velocidad. ¿Y dónde quedó el jacobiano? Me dirán. Esta matriz de aquí, esta matriz de aquí, es el jacobiano lineal. Ay, güey. Esto no me gustó cómo se dibujó. Este es el jacobiano lineal, así deja, no voy a escribir eso. Esta es la vector de velocidades generalizadas. Entonces aquí podemos ver que esta siempre va a ser una matriz de n por 3. De 3. 3 por n, perdón. Y esta va a ser una matriz de 1 por n. Siempre vamos a obtener un vector de esta forma. A la hora de que nosotros hagamos esta multiplicación, bueno, ahora sí nos va a quedar un sistema de ecuaciones lineales que va a ser, nos va a quedar un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Un solo vector. Ahorita lo voy a borrar para que vean cómo queda. Cabe mencionar que Q1 punto es igual a la derivada parcial, la derivada de Q1 respecto al tiempo. Notación de Leibniz. Cada punto que haya arriba es una derivada respecto al tiempo. Es que lo estoy derivando respecto al tiempo. Estos creo que los voy a tener que borrar. La segunda y las otras dos columnas. La primera la voy a dejar con esta. Al hacer la multiplicación de esa matriz por este vector, obtenemos este resultado, el resultado que ahorita vamos a observar. Q1 punto
por Q1 punto. Saben que no me gustó. Es mejor para... Bueno, me gusta más cuando estoy utilizando notación. No me gusta tanto mezclar notaciones. O sea, significa lo mismo, pero como ya he mencionado antes, puedo ser muy especial respecto a este tipo de cosas. Este es un 1, ¿no? La derivada de Q1 respecto al tiempo más la derivada parcial de x respecto a Q1, perdón, Q2, ya toca el 2, por la derivada de Q2 respecto al tiempo, la derivada de y derivada parcial de y respecto a Q2, derivada de Q2 respecto al tiempo, derivada de parcial de z respecto a Q2, por derivada de Q2 respecto al tiempo, más... Aquí dejamos los tres espacios y creo que ya no me queda espacio como para completarlo. En todo caso, aquí estoy diciendo que x punto va a ser igual a la derivada parcial de x respecto a Q1 por la derivada de Q1 respecto al tiempo más la derivada parcial de x respecto a Q2 por la derivada de Q2 respecto al tiempo, más, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada parcial de x respecto a Qn por la derivada de Qn respecto al tiempo, o Qn punto, como quieran llamarle. Esto va a ser x punto, y punto va a ser igual a la derivada parcial de y respecto a Q1 por la derivada de Q1 respecto al tiempo más la derivada parcial de y respecto a Q2 por la derivada de Q2 respecto al tiempo más la derivada parcial de y, así sucesivamente, más la derivada parcial de y respecto a Qn por Qn respecto al tiempo. Z punto va a ser igual a la derivada parcial respecto a Q1, 1 por Q1 punto, más la derivada parcial de z respecto a Q2 por Q2 punto, más, sigo infinitamente hasta llegar a la, bueno, no infinitamente, sino completo los puntos que me quedan hasta llegar a la derivada parcial de z respecto a Qn por Qn punto. Eso obtengo a la hora de hacer esa multiplicación de matrices. Esa multiplicación de esa matriz por del matriz de jacobiano lineal por el vector de velocidades generalizadas. Entonces esta es la parte del jacobiano lineal. Así es como lo obtengo. Ahora veamos que... Ahora ya que lo vimos de forma quizás un poco más dinámica,
Veamos qué es lo que puso en el documento. Aquí eso es parte de lo que yo había puesto. El vector de velocidad lineal, que es la derivada respecto al tiempo del vector de posición. Bueno, va a ser igual a aquí es jacobiano lineal, que vamos a representarlo por coto b, por q punto, por el que es, donde q es el vector q, es el vector de coordenadas generalizadas, ya lo definimos. Q punto es el vector de velocidades generalizadas. Bien. Eso para las velocidades lineales. De forma similar, tenemos el jacobiano angular para las velocidades angulares. Las velocidades angulares las vamos a denotar con el vector omega. Y el vector de posición angular lo vamos a denotar con el vector phi. El vector omega va a ser igual a la derivada respecto al tiempo del vector phi. El vector phi, entonces, que va a ser compuesto de phi x, phi y y phi z, que va a ser igual a la multiplicación del jacobiano angular por el vector de velocidades generalizadas. Bien. Ok. Entonces el vector de posición. El jacobiano ya completo va a estar conformado de dos partes, que podemos decir que está conformado de dos partes. La parte superior, las filas superiores, las tres filas superiores van a ser el jacobiano de velocidad, y las tres filas inferiores van a ser el jacobiano angular. Ok. Entonces, también podemos dividir el jacobiano por columnas. Cada columna va a corresponder a una articulación o parámetro, a una articulación del robot, que va a ser articulación o parámetro del robot. Es decir, n va a ser el número total de articulaciones del robot. Y cada uno de estos, J1 va a tener su parte de jacobiano lineal y de jacobiano angular, igual para J2, y así sucesivamente. O sea, aquí estamos haciendo una división por filas y aquí una división por columnas. Cada columna corresponde a una articulación. Las tres filas superiores jacobiano lineal, tres filas inferiores jacobiano angular. Bien. Entonces esta ecuación va a tomar la forma que se muestra en la articulación. Lo que habíamos explicado anteriormente en la pizarra de Google Jamboard era solo la parte superior, solo el jacobiano lineal. Ya poner las dos cosas juntas, no. Honestamente ya era mucho. También podemos hacer algo similar si tenemos los vectores, el vector phi, si conocemos los valores de phi, que de hecho se pueden obtener, solamente que en este curso no vimos cómo, así que vamos a saltarnos eso. Lo podemos obtener también de la forma derivativa, así como el jacobiano lineal. Ahí ya estoy adelantando algo. Ok, el jacobiano lineal va a tener la forma tal y como vimos en la pizarra. Va a tener la siguiente forma. Va a ser esta parte de la matriz. Derivada parcial de x respecto a q1, derivada parcial de x respecto a q2, derivada parcial de x respecto a q3, así sucesivamente, hasta llegar al último grado de libertad del robot. Cada columna correspondiendo a una articulación. Bien, entonces, y va a ser lo mismo para y y lo mismo para z. Z quedando la ecuación de la velocidad lineal, ¿vale? Que ya quedando mostrada de la siguiente manera, que esto es lo mismo que había puesto ahorita en la pizarra. Bien. Entonces, por ejemplo, para un robot RRPR, se me ocurre, por ejemplo, una escara o un esférico que la parte donde está el actuador final esté rotando sobre su propio eje. De ahí la última R, para controlar la orientación, quedaría de la siguiente manera.
derivada parcial de x respecto a teta 1, derivada parcial de x respecto a teta 2, derivada parcial de x respecto a d3, derivada parcial de x respecto a teta 4. Esa es la primera fila. Segunda fila, derivada parcial de y respecto a teta 1, derivada parcial de y respecto a teta 2, derivada parcial de y respecto a d3, derivada parcial de y respecto a teta 4. Y en la última fila, la correspondiente a las zetas, derivada parcial de z respecto a teta 1, derivada parcial de z respecto a teta 2, derivada parcial de z respecto a d3, derivada parcial de z respecto a teta 4. Podemos ver claramente cada columna corresponde a una articulación. Columna 1, articulación 1, columna 2, articulación 2, columna 3, articulación 3, columna 4, articulación 4. Cada articulación tiene su propia variable, que es como va a influir en lo del robot, y solamente vamos a derivar respecto a esa variable. Bien. Entonces la ecuación de velocidad lineal para un robot tipo RRPR queda de la siguiente manera. Pongo el robot de RRPR en vez del robot planar de siempre, en este caso, para que quede claro cómo tomarlo en caso de que incluyamos pues articulaciones o juntas prismáticas. Bien. Entonces ese resultado va a ser tanto dependiente del vector de posición del actuador final del robot como de las variables del mismo y pues también del tiempo. Va a depender de las velocidades generalizadas como de las coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas siendo para el robot de RRPR, teta 1, teta 2, t3, teta 4. Velocidades generalizadas, teta 1 punto, teta 2 punto, d3 punto, teta 4 punto. Bien. Entonces, pues debido a esto, lo primero que tenemos que hacer antes de calcular los jacobianos va a ser calcular la cinemática directa del robot. Bien. Entonces vamos a hacer como ejemplo el robot planar. Vamos a calcular el jacobiano lineal para el robot planar R. R estando X, Y y Z dadas por un vector de posición del actuador final. Esto ya lo habíamos visto en este mismo documento. Es este robot del que estamos hablando. Entonces Q1 va a ser teta 1, Q2 va a ser teta 2. Y el resultado y las globales van a ser la matriz A1. La matriz A1 es igual a la matriz H1, o sea, la global de 1 respecto a 0 será igual a la matriz A1, que es la transformada de 1 respecto a 0. Bien. Coseno de teta 1 menos seno de teta 1, 0. A1 coseno teta 1, seno teta 1. Bueno, esa es la primera fila. Segunda fila, seno teta 1, coseno teta 1, 0. A1 seno teta 1. Tercera fila, 0, 0, 1, 0. Cuarta fila, 0, 0, 0, 1. 3 ceros y 1. No. Y esta va a ser la global. Entonces estas van a ser las coordenadas. Este va a ser el vector de posición del mismo. Entonces este va a ser la global, la última. Para la global, esto es lo que nos va a interesar principalmente para este caso, ¿no? Teta 1, el vector de la posición en X, el vector de posición de la global. Posición en X, A1 coseno teta 1 más A2 coseno teta 1 más teta 2. La posición en Y, A1 seno teta 1 más A2 seno teta 1 más teta 2. Y la posición en Z va a ser 0 porque es un robot planar, solamente se desplaza en un plano, no se desplazan los tres ejes, solo en dos. Entonces uno de los tres ejes siempre va a ser 0, o va a ser constante, como nosotros lo definamos.
Ok, entonces vamos a tomar ese vector de posición, nos traemos de esa ecuación. Bueno, así es como nos quedan estas ecuaciones. Y pues vamos a hacer las derivadas que corresponden. Vamos a derivar x respecto a teta 1. Derivando x respecto a teta 1 va a ser la derivada del coseno. A1 va a ser constante siempre, ¿no? Ok, primero que nada, ¿qué es una derivada parcial? Vamos a irnos a esto. Por si no saben qué es una derivada parcial, voy a explicar ese concepto. Probablemente ya lo sepan. Esperaría que ya lo sepan. Ok. Pero por ejemplo, si yo tengo una función f x, perdón, f de x, y z va a ser 7x y cuadrado z cúbica. Por ejemplo, aquí tengo una función que depende de x, de y y de z. Y si digo que x va a depender del tiempo, que y también va a depender del tiempo, y que z también va a depender del tiempo, entonces si yo quiero sacar, bueno, eso solamente lo voy definiendo por mientras, ¿no? Saco la derivada parcial de esto respecto a x, por ejemplo. La derivada parcial de f respecto a x va a ser igual a y cuadrado z cúbica. Solamente derivo respecto a x. Tomo tanto la y como la z como si fueran constantes, aunque no lo sé. A mí solamente me está interesando quitar las derivadas respecto a x. De la misma manera, si yo derivo f, si saco la derivada parcial de f respecto a y, estoy derivando respecto a y, tomo las otras dos como constantes. Me quedaría 2x y por z cúbica. Bajo el de arriba y el de aquí le resto 1, ¿no? Y si saco la derivada parcial de f respecto a z, me va a quedar 3x por y cúbica, por y cuadrado, perdón, por z cúbica. Bien, entonces si yo saco la derivada total de f, que va a ser la derivada respecto al tiempo de f, ¿sí? Va a ser igual a, según la regla que habíamos visto, la derivada parcial de f respecto a x por la derivada de x
respecto al tiempo, o sea, x punto, más la derivada parcial de f, que fea quedó esa d de jacobiano, esa d de Jacobo. La derivada parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto al tiempo más la derivada parcial de f respecto a z por la derivada de z respecto al tiempo. Entonces, la derivada de f entonces estas son las derivadas parciales. La derivada de f respecto al tiempo va a quedar como y cuadrada z cúbica por x punto más 2x y z cúbica por y punto. Porque no puse en ningún momento cómo es que x, y o z dependerían del tiempo. Si yo tuviera la función de z respecto al tiempo, por ejemplo, podría ser la derivada de z respecto al tiempo y no dejarlo como z punto, pero como no lo sabemos, entonces lo dejamos como z punto o como y punto o como x punto más 3x y cuadrado. Perdón, aquí me equivoqué. Esto lo voy a borrar. Cuadrado z cuadrada z punto. Listo. Eso sí es como se ve la derivada total. Esas son las derivadas totales, que la derivada total sería la derivada de f respecto a t. Eso es por poner un ejemplo. Y las derivadas parciales es derivar una función que dependa de múltiples variables, derivarla respecto a una sola variable. Esa es una derivada parcial. La derivada total es cuando ya lo derivo respecto a una variable de la cual dependan todas las demás variables. En este caso sería respecto al tiempo. Ok. Entonces el jacobiano es en sí una forma de ayuda a representar una derivada total. Bien. Entonces, vamos a derivar x respecto a θ1. Bueno, eso vamos a derivar solo θ1. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, y la derivada de coseno básicamente es la derivada de la función de adentro del coseno por menos seno y con la misma función que tenga ahí adentro, ¿no? Entonces la derivada de θ1 respecto a θ1 es 1. Entonces me queda menos a1 coseno de θ1 menos a1 seno de θ1. Aquí la función de adentro es θ1 más θ2. Me queda entonces la derivada de aquí va a ser 1, porque esto se hace 0, θ2 se hace 0, esto se hace 1. Me queda menos a2 seno de θ1 más θ2. Entonces así queda esta primera parte.
Menos A1 seno de teta 1 A2 más A2 seno de teta 1 más teta 2. Todo esto está multiplicándose por un signo negativo, hay que tomar eso en cuenta. Solo que yo lo saqué para no ponerlo dos veces. Ahora derivamos x respecto a teta 2. Esto se hace 0 porque no incluye teta 2. Y este queda como menos A2 seno de teta 2. Seno de teta 1 más teta 2. Lo colocamos aquí. Ahora para y, de forma similar, la derivada respecto a teta 1 me va a quedar A1 coseno de teta 1 más A2 coseno de teta 1 más teta 2. Y respecto a teta 2, solamente me va a quedar A2 coseno de teta 1 más teta 2. Y esto se ve reflejado aquí. Bien, y para z, como z es 0, entonces que sigue siendo 0. Entonces este lo podemos reducir y dejarlo de 2. Lo cual realmente solamente es cuando quieres tener por separado el jacobiano lineal, pero cuando vas a salir el jacobiano completo lo que necesitas es la de la ecuación 3.40. Y pues pero puse la versión reducida para la velocidad. Y este signo significa por lo tanto por ciento. Estos 3 puntos de aquí. Bien. Entonces, vamos a... Entonces, pero este resultado, ya con esto llegamos al resultado del jacobiano lineal para el robot RR. Pero este resultado, no, el jacobiano lineal, si bien tiene sus orígenes en derivadas, también lo podemos calcular de forma analítica. Para algunos podrá resultar más fácil la forma analítica, para otros más fácil la forma derivativa, que es la que acabamos de hacer. Ok. Para la forma analítica, primero, esto lo vamos a hacer a partir del método de Navier-Hartelberg. Vamos a desglosar las globales obtenidas a partir de la cinemática directa. Nos vamos a desglosar de la siguiente manera. Esta sección, pues, recordaremos que esta parte es la matriz de rotación. Este es el vector de posición. La matriz de rotación la vamos a dividir en columnas. La columna x-1, que va a representar las rotaciones en x. La matriz y de y-1, que va a representar rotaciones sobre el eje y. Columna z-i-1, que va a representar las rotaciones en el eje z. Y la columna OI, que va a representar el origen, o sea, el punto donde está ubicado el marco de referencia en cuestión. ¿No? Que esto va a ser siempre respecto al marco de referencia inercial, o sea, al marco base. Bien. Respecto al marco base. Ya está, así lo dejamos. Marco base, entonces hacemos la separación que corresponde. Donde esto ya lo expliqué. Pero de todo esto en sí a mí solamente me van a interesar dos. Z y menos 1 y hoy. Solo me interesa eso. Pero me interesa eso de cada matriz global. No tener eso de cada matriz global que tengo. Ok. Entonces vamos a recordar que las columnas JI van a ser las columnas del jacobiano, como había explicado muy al principio de este video. Perdón, me fui muy atrás. Aquí está. Aquí. Principio del jacobiano. Entonces, la matriz, respondiendo a cada uno, va a tener una, como habías dicho, una parte. JB1 va a ser la parte que corresponde, JBI va a ser la parte que corresponde al jacobiano lineal de la columna I del jacobiano. J omega I
va a ser la parte que corresponde al jacobiano lineal de la articulación y del jacobiano. Teniendo todo esto en mente, para calcular el jacobiano lineal de un robot de forma analítica, podemos recurrir a las ecuaciones 3.48 y 3.49. En la ecuación 3.48, la ecuación 3.48 va a ser cuando tengamos una junta rotacional, cuando haya una junta de revoluta en la articulación, y la 3.49 es cuando hay una junta prismática. Bien, entonces, JBI va a ser el vector o el vector que es, bueno, va a ser un vector vertical. Todos estos son vectores verticales en realidad, todos son columnas. ZI menos 1, el producto cruz de ZI menos 1 por ON, por ON, por la diferencia entre el vector ON y el vector OI menos 1. Es decir, para eso vamos a recordar siempre que el vector O0, o sea, va a ser el origen, va a ser la posición del marco de referencia inercial, o sea, va a ser un vector de ceros, van a ser tres ceros. Y mientras que para cuando sea una junta prismática, va a ser igual a ZI menos 1. Y ya con eso. Esto es específicamente para cuando estamos usando Dynamite-Hartenberg, ¿no? Todo esto. Esa es una de las ventajas de usar el método Dynamite-Hartenberg. Ok. Entonces, para los jacobianos angulares, va a ser de forma similar. También vamos a tener un conjunto de ecuaciones para los jacobianos angulares, que en realidad son más sencillas. Para el jacobiano angular, cuando tengamos una junta de revoluta, vamos a utilizar para el jacobiano angular la ecuación 3.50. Es decir, que el jacobiano angular que va a corresponder a la articulación iba a ser igual al vector ZI menos 1. Ahorita lo vamos a desglosar, no se preocupen, vamos a ver un ejemplo de esto. Y cuando tengamos una junta prismática, va a ser un vector de ceros, es decir, esos tres ceros. Bien. Entonces, esto lo voy a arreglar ahorita en el documento, después de grabar el video. Entonces, para cuando tengamos una junta de revoluta, vamos a utilizar, para la columna del jacobiano, vamos a utilizar la ecuación 3.53 para cuando tengamos una junta de revoluta. ZI menos 1, producto cruz de ZI menos 1 por la diferencia entre ON, que sería la posición del actuador final, menos OI menos 1, la columna que estamos llenando, ¿no? Menos 1, el anterior. Mientras que si tenemos una junta de revoluta, vamos a recurrir a la ecuación 3.54. Otro para las juntas de revoluta. O sea, para las juntas de revoluta siempre va a ser directo, no vamos a tener que hacer mayores operaciones. Es ZI menos 1. No para la componente del jacobiano lineal. Y 0 para la componente del jacobiano angular, cuando sea punta prismática. Aquí esto también lo tengo que corregir, aquí debería decir prismática. Voy a corregir esto del documento. Y entonces vamos a tener unos dos ejemplos. Aquí el ejemplo va a ser el robot RR. De nuevo, vamos a obtener el jacobiano completo del robot RR. Bien. Aquí, pues vamos a partir de las dos globales. De los dos globales y los vamos a extraer. Acá los vamos a extraer, ¿no? El vector O0 va a ser, pues siempre va a ser 0, va a ser un vector de ceros. El vector O1, siempre el vector O1 es este.
y el vector O2 es este de aquí. Son esos tres. Para Z0, Z0 son estos, es esta columna de aquí. O sea, 001. Z1 es igual a también a 001. Entonces ya con eso tengo. Ya con eso extraímos o 0, o 1, o 2. Z0 y Z1, que son que es lo que nos interesa. Ya con eso pues completamos. Vamos para mostrar, bueno, completamos, vamos a hacer primero la columna 1 para la articulación 1. Aquí O2 menos O0, esto va a ser O2 el resultado, no hay mayor problema. Solamente tenemos que hacer un producto cruz de este por este. Recordamos las reglas del producto cruz, ¿no? Esto ya lo voy a tomar porque ya lo saben. Principalmente porque lo vimos en el primer corte. Entonces, hacemos el procedimiento y llegamos al mismo resultado para el jacobiano lineal que al que habíamos llegado mediante el método derivativo. Y el jacobiano angular pues queda 0,01. Eso está, lo cual es correcto. De forma similar para la articulación 2, pues para la articulación 2 primero vamos a hacer la resta, ¿no? De O2 menos O1 nos restamos y nos va a quedar solo la parte que depende tanto de θ1 como de θ2. Bueno, al menos esto va a corresponder a la primera columna del jacobiano lineal que habíamos calculado con el método derivativo. Hacemos el producto cruz y como vemos estas tres columnas de arriba corresponden también al obtenido con el método derivativo para el jacobiano lineal y queda 0,01 para los otros métodos, para las columnas. Entonces quedando el jacobiano no ya completo para el robot de RR de la siguiente manera ya la ecuación completa de velocidad queda de esta manera. Entonces estas serían las dependencias de las velocidades lineales con respecto a las velocidades y angulares respecto a las velocidades generalizadas. Ya está. Así queda esto. Muy bien. Sí se puede obtener con Peter Cork, pero Peter Cork, hasta donde he visto, nos da valores numéricos. Quizás haya forma de obtenerlo con simbólicos, pero hasta donde he manejado con Peter Cork ha sido solo con valores numéricos. Entonces, procedemos a ver cómo lo haríamos con método derivativo y método analítico mediante MATLAB. Pero primero aquí voy a dejar este video, eso será un segundo video.